¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Encantado de encontrarles de nuevo aquí en nuestro canal Fundos Forum, ya saben, con los encuentros que propiciamos para hablar de cosas sobre las que habitualmente no tenemos mucho tiempo de hablar y conversar con personas que tienen cosas que decir y que habitualmente no tienen muchas oportunidades de decirlo, al menos durante un tiempo largo. Y hoy vamos a conversar con una persona apasionada de la conversación. Y vamos a hablar de cultura con una persona apasionada de la cultura. Vamos a hablar de historia con una persona apasionada por la historia, pero también por el presente. Rafael Martínez, ¿qué tal? Bienvenido. Bien hallados a todos. Rafael, que es el jefe de Servicio de Cultura de la Diputación Provincial de Palencia, a su vez es un experto de los más relevantes que tenemos en Castilla y León sobre la historia del arte, ha sido profesor universitario, es académico y secretario de la relevante institución Tello Téllez de Meneses, palentina, y correspondiente también de otras academias, y sobre todo, como digo, es un apasionado de la cultura castellana, apasionado del arte y buen amigo. Bueno, Rafa, entonces, ¿hablamos un rato de cultura? Lo que usted quiera. Porque en realidad esto de la cultura se ha convertido un poco en el adorno de muchas salsas, de muchas conversaciones, de muchos... Pero de cultura propiamente se habla muy poco en España. Bien, tiene razón. Es decir, que la cultura sea un adorno del que puede y de la burguesía es algo inherente a la cultura. Es decir, los Medici se lavaban la cara protegiendo artistas, ¿no? O sea, pero eso es así desde la antigüedad clásica. Y el problema es cuando la cultura, en la edad contemporánea, especialmente desde el impresionismo para acá, o desde las guerras prusianas para acá, se generaliza, se populariza. Hay quien ha dicho se socializa, en el sentido de que todas las capas sociales pueden acceder a la cultura. Un historiador inglés, nacionalizado por cierto también alemán, Orlando Figes, ha escrito hace poco un libro que recomiendo encarecidamente, que se llama Los Europeos, en el que explica la cultura europea a través de una española, una cantante de ópera española, hermana de la Malibran, Paulina Girardot, que tiene nombre francés porque se casó con un francés, pero que a su vez fue amante de Turgeniev y que les persigue por toda Europa, y entonces ve cómo surge el ferrocarril, surgen por consiguiente las bibliotecas de bolsillo, surge por consiguiente la posibilidad de ir a la ópera porque hay un tren que me lleva hasta París o hasta donde hay ópera. Bueno, y todo eso cambia el mundo cultural, pero lo socializa, es decir, de repente la cultura, todo el que podía antes y algunos más empiezan a acceder a la cultura. Y la última fase de eso es que hemos llamado cultura a todo. Claro que es cultura la tortilla de patatas, porque forma parte de la cultura universal. Y claro que es cultura la cerveza y la elaboración de la cerveza y cómo se hace una teja. Pero realmente a lo que llamamos cultura, cuando hablamos de cultura, es de la cultura de la que no se habla, es decir, de la cultura musical buena, de la cultura literaria, de la cultura artística, de la cultura de las tradiciones, es decir, de lo que realmente conforma el paquete de la cultura, no de todas las manifestaciones del ser humano que evidentemente nos hace hablar de la cultura humana, no. La cultura con mayúscula, ¿no? La cultura sería la manifestación más sofisticada del quehacer humano, solo que a veces vivimos en sociedades poco sofisticadas, de tal manera que tendemos a considerar cultura todo aquello que se produce con independencia de su sofisticación, claro, de su calidad. Sí, claro. Hay un historiador del arte clásico, es decir, de la bibliografía clásica de historia del arte, que decía, no sé si era Dino Formaggio, que decía que arte es todo aquello a lo que los hombres han llamado arte. ¿Vale? ¿No? Bien, quiero decir, no sé si es fenomenológico o qué puede ser eso. Claro, podemos llamar cultura a todo, bien, pero realmente si empezamos por coger las culturas, la cultura que viene desde el mundo clásico por las musas, ¿no? Es decir, la historia, la literatura, la danza, el teatro, Clio, Euterpe, etcétera, nos encontramos con que la gente que hace esas cosas hace algo que tiene un nivel popular de hacerse. Es decir, yo puedo hacer una vasija de barro normal y cocida y hago una vasija de barro, es artesanía, algo que sirve y que lo de menos es si tiene belleza estética o si tiene otro tipo de connotaciones. Pero si hago
un vaso griego de figuras rojas en el que están pintadas la escena de Agamenón, pues entonces estoy haciendo una obra de arte, ¿no? O sea, es la diferencia. El origen, la técnica básica es la misma. El problema es el plus que le damos a las cosas. Hay alguien también que ha explicado que las cosas tienen, todos los objetos y los edificios, toda la producción humana tiene un valor de uso y un valor de cambio. Es decir, cuando el valor de uso y el valor de cambio más o menos coinciden, se apreciarán los materiales de los que está hecho, pero no hay una diferencia, Es decir, yo tengo un vaso sagrado para un ritual griego o para una misa católica y tengo un vaso que tiene una función, un valor de uso, y como tiene un valor de uso, pues me vale y me cuesta solo los materiales. Cuando eso, pasando el tiempo, hay un ejemplo bien claro, un monasterio se desamortiza, tenía su valor de uso para una comodidad, para no sé qué, donde tenía que tener almacén de grano, donde tenía que tener biblioteca, para el uso de los frailes, y de repente se desamortiza. Y años después, o medio siglo después, le transformamos en un hotel. Había un valor de uso, el original, sigue existiendo el edificio, que ahora le restauramos, y tiene un valor de cambio. Y entonces, miren la celda de Fray Felipe, costaba nada, lo que alimentar al convento, y vivir en la celda, en la habitación del hotel contemporáneo, nos cuesta parte del sueldo. Tiene un valor de cambio. Es la diferencia entre las obras de arte. Es decir, una pintura religiosa en el siglo XV cumplía un fin. En el siglo XX ha dejado de cumplir el fin religioso, seguramente, pero como hemos estudiado arte, como conocemos a los artistas, como han venido los de la Grand Tour, los ingleses y tal, han hecho el viaje por Europa, y ha empezado a haber coleccionismo de arte, y ha empezado a haber mercado de arte, de repente la pintura religiosa, que tenía un valor de uso, rezar a la Virgen, tiene un valor de cambio, que es presumir ante los amigos mientras nos cenamos una mariscada. Sí, es un poco la diferencia entre valor y precio. Precio es lo que te cobran, valor es lo que te dan. Que jugar con esta disyuntiva nos lleva un poco al gran drama que puede ser calificado así del patrimonio de Castilla y León, que tenía un uso en su momento, pero al que hay que encontrarle a un valor. Por ejemplo, los castillos. Los castillos tienen un uso defensivo y residencial, pero nos cuesta mucho trabajo darles un valor actual de uso cultural, ya que no hay un uso defensivo para ellos, que es uno de sus grandes monotemas. ¿Cómo darle cauce a los castillos en Castilla? A mí me parece que el tema de los castillos está bien traído porque además es una de las piezas, que más ha sufrido con el patrimonio, porque evidentemente más ha perdido el valor de uso. Hace muchos siglos que no se utiliza un castillo como algo defensivo. Ni los propios propietarios de los castillos, el duque de Alba, no sé qué tal, o sea, fíjate, cuando los reyes católicos, que sabían del valor defensivo en su época de los castillos, mandan derribar todos los castillos de los reinos para que los nobles, los que no estaban de su lado, y los que estaban de su lado, por si acaso no lo estaban, no se acantonasen en los castillos, ni se hicieron fuertes. Después, cuando ya se pacifica el reino, muchos de esos nobles, voy a poner un ejemplo conocido por todos, seguramente, Cuéllar. El duque de Alburquerque en Cuéllar, su castillo, que sigue siendo una masa imponente, donde ahora hay un instituto y está parte del archivo de la Casa Ducal, se transforma en un palacio. Entonces dentro tiene, lo que hoy es el instituto, tiene sus galerías renacentistas, sus arcadas, porque ya en ese momento, 1500 y pico, ha perdido el valor como castillo. Entonces empieza a ser una residencia. Pero claro, cuando resulta que le tengo en el alto de una cima y además tiene unos muros de 12 metros de ancho y eso no hay quien lo caliente, claro, en verano fresquito, ¿no? Pero no hay quien lo caliente, entonces los propios nobles se bajan a las ciudades abajo y se construyen el Palacio de Medinaceli o el Palacio en Soria, y desaparece ya toda vinculación con el castillo. ¿Qué ocurre? Que el castillo se va derribando. Fíjate que un decreto del año 49, por el que se declaran bienes entonces monumentos a todos los castillos de España, el legislador entonces, la Dirección General de Bellas Artes en época de Franco, 1949, dice: quedan declarados monumento nacional todos los castillos de España, sea cual sea su estado de ruina. Es decir, daban por supuesto que un castillo era una cosa que, porque podía haber dicho sea cual sea su estado de conservación. No, sea cual sea su estado de ruina, ¿no? O sea, luego, eso nos lleva al otro gran problema. El primer monumento de Palencia declarado monumento nacional
El monumento nacional es una figura que se acuña en 1848, después de la desamortización de Mendizábal, cuando la Catedral de León y San Isidoro de León piden ayuda al Estado porque se ha desamortizado San Isidoro y se cae, ¿no? O sea, bueno, hay que restaurarlo. Y entonces el Estado no encuentra otra fórmula que decir, bueno, para que no digan que vamos a dar dinero a todo el mundo, declaramos un monumento nacional San Isidoro de León y le damos dinero. Bueno, ese es el origen del monumento nacional. Bueno, pues en 1874 se declara monumento nacional el primero de Palencia, que es el Castillo de Torremormojón, la Estrella de Campos, que es uno de los 10 primeros de Castilla y León, de los 10 primeros monumentos anteriores al siglo XX, lo cual no impide que el castillo siguiese derrumbándose hasta nuestros días. Es decir, se declaró monumento. Sí, pero era puramente nominativo. Y hombre, ahí tenemos, si usted es protagonista, la gran epopeya reciente de la recuperación cultural en Castilla y León, la Villa Romana de la Olmeda, en Pedrosa de la Vega, que además es una epopeya propia nuestra, de un agricultor que está arando y se encuentra nuestra Pompeya, en realidad se encontró nuestra Pompeya y ustedes fueron capaces de recuperarlo y convertirlo en un activo cultural. Para eso no hace falta solo dinero, ¿no? Bueno, para eso yo, que muchas veces, como usted sabe, yo dirijo como jefe de Servicio de Cultura el equipamiento Olmeda y Museo, y me invitan a dar charlas por ahí, donde sea, unas más científicas, otras más divulgativas, pero a mí me llama la atención cuando me llaman de algún pueblo que acaba de encontrar algo, entonces pues el gestor cultural o un arqueólogo me llama, ven, comemos con el alcalde, se lo explicas y luego das una charla en el pueblo y tal. Y claro, yo siempre, hace ya tiempo que digo lo primero que hay que decir, es decir, en la Olmeda, y lo he publicado, en la Olmeda se da una conjunción feliz, es decir, por un lado, el hallazgo el propietario del hallazgo, el que sabe que eso vale y que se empeña en mantenerlo in situ en aquella época, ¿vale? Que es cuando le dijo el director del Museo Arqueológico Nacional entonces, usted no sabe dónde se mete. Después, hablamos de un agricultor. Sí, bueno, un agricultor que había estudiado peritaje agrícola en Madrid y se había vuelto a casa a cuidar las tierras de la familia, ¿no? O sea, Javier Cortes Álvarez de Miranda. Bueno, por un lado el agricultor propietario que sabe de lo que hay ahí y que dice tal, y que está dispuesto a poner dinero en su bolsillo para empezar a ver qué es eso, ¿vale? Y lo pone, durante más de 10 años lo pone, ¿vale? Y prescinde de las tierras de labor. Sí, claro. Del mejor regadío de la provincia de Palencia, ¿vale? Luego él piensa y tiene amigos y dice, esto yo no lo voy a poder mantener, se lo voy a ceder a la Diputación. Y en la Diputación hay un receptáculo positivo, ¿vale? Que se queda con la donación, bueno, con una serie de condiciones, con obreros que había allí, que la Diputación de Palencia ha estado pagando los sueldos de todos los obreros que tenía Javier allí y que se quedaron en la Diputación para seguir excavando. 40 años excavando, ¿no? Y la conjunción y los equipos técnicos de cultura de la Diputación, nuestra recordada amiga Maritina Calleja y yo mismo, que somos dos únicas personas en 40 años. Estabilidad. Claro. Pero es que el equipo arqueológico, primero el profesor Palol y luego su discípulo, el profesor Abasolo, Palol entonces en la Universidad de Valladolid y luego Abasolo, que le sucedió en la Universidad de Valladolid, son también dos arqueólogos en 40 años. Es decir, que ha habido una continuidad en equipos, en gestión y en la voluntad del propietario, que hasta que falleció ha estado supervisando de alguna forma, como aunque sea honorariamente, pero se le ha hecho caso siempre. No, claro, pero la inversión no es la inversión del último edificio, que es importantísima. La inversión es 40 años excavando. Es decir, creer en un proyecto más allá de la fotografía del momento. Bueno, 40 años nos pueden parecer mucho, pero, por ejemplo, de catedrales, usted es experto también en catedrales, ahora se cumplen centenarios de Burgos, de Toledo, de Palencia también, octavo, séptimo centenario. Las catedrales tardaban 3, 4, 5 siglos en construirse y no pasaba nada. La última puerta de la catedral de Palencia la hizo Chueca-Goitia, desafortunadamente, pero hizo la Chueca-Goitia en el año 80 del siglo XX, o sea, 6 siglos, o sea, efectivamente. Es decir, lo que pasa que vivimos en una época en la que la inmediatez,
por la facilidad de los medios de comunicación, por la facilidad de los medios de comunicación no solo audiovisuales y de prensa, sino de los físicos, el ferrocarril, el tren, el no sé. Ahora un señor coge el tren y se va a Valencia y llega, depende de si es de Madrid, en 2 horas y media, 3 horas. Pero es que se coge un avión y está en París en 2 horas. Claro, un señor del siglo XVI, si salía de Burgos y tenía que ir a Roma, tardaba 2 meses en hacer el viaje, 1 mes y pico, los salvoconductos, pasar peajes en puertos y en montones de sitios, ¿no? Claro, la inmediatez de todo, el que ahora hacemos así, nos vamos a dormir a no sé dónde, volvemos a hacer así, mañana tal, pero hacemos así, leemos las noticias, da igual, de lo que pasa en Nueva York o de donde sea. Claro, eso hace que nos creamos, al cabo del tiempo, y sobre todo los nativos ya digitales y los nativos en las high-tech y tal, les hace pensar que lo que yo digo A ya se puede hacer. Y eso es mentira. Claro. Todo es un esfuerzo. A ver, yo a veces he dicho en plan de chunga, la Olmeda es como una oposición a abogado del Estado, ¿no? Es decir, que no vale con querer. Hay que querer, sentarse, currar, no salir este domingo. Y eso es lo que ha pasado en la Olmeda. ¿Es un ejemplo para mucha gente? Sí puede ser un ejemplo, pero cuidado, para la gente que esté dispuesta a meter dinero 30 años, no el que quiera hacer la Olmeda ahora. Fíjate, desde que Javier Cortés descubrió la Olmeda hasta que se inauguró por la Diputación la primera instalación, la antigua, pasaron 16 años. Es decir, que nadie puede pensar ahora, yo estoy en no sé qué pueblo, ha salido una cosa romana, vamos a verla, a ver si al año que viene vienen los turistas. Eso es lo que dicen ustedes, los historiadores del arte, ars longa, vita brevis. Exactamente. Tenemos que aprender a que es más larga la actividad, pero por eso me sorprende que en España, Rafael, le demos tan poca presencia ahora, antes no, a los historiadores. Yo creo que el mayor desperdicio es el ser más prospectivo que hay, el más adivinatorio de lo que nos va a pasar, es el que sabe lo que ha pasado, porque si hay una verdad incontrovertible es que la historia se repite. Estos días lo estamos viendo en Europa, con el conflicto europeo, de nuevo en el seno mismo de la vieja Prusia y de la vieja Rusia. La historia se repite y, sin embargo, ustedes, los historiadores, no tienen ningún protagonismo relevante a la hora de ser prescriptores de opinión pública o a la hora de... Quizá porque no se lee a los historiadores. Y quizá porque seguramente los historiadores somos culpables de que en los colegios y en los institutos hemos sido muy coñazos enseñando la historia, ¿sabes? Entonces, que un señor llegue a trabajar en un banco o a ser médico o a tener un pequeño negocio aborreciendo la historia, eso la historia está ahí, o la lees o te la explican, o si no, ¿por qué la aborreces? Porque has tenido una mala relación con la historia. A ver, yo no digo que la historia, como decía Cicerón, sea magistra vitae, ¿no? Pero a ver, lo que pasa en Ucrania suena mucho a Sudetes, un corredor tal, Checoslovaquia, suena mucho a eso, ¿no? O sea, suena mucho a 1936, 37, 38, 39, ¿no? O sea, también pasa una cosa, que los 2 grandes últimos acontecimientos de la humanidad sean la pandemia del COVID-19 y esto de Ucrania, es un toque de atención, por un lado, al hombre, a la humanidad, en el sentido de, ojo, aquello que le decían a los emperadores romanos que entraba bajo el arco de triunfo en Roma y tenía un esclavo que le ponía la corona sin ponérsela, la llevaba encima de él y le susurraba al oído, recuerda que eres humano, recuerda que eres mortal, ¿no? O sea, claro, es que la COVID está fuera de nuestro alcance, pero ha pasado. Luego el hombre, este hombre que nos creemos que hemos llegado a la luna, que tenemos no sé qué, que podemos hacer realidad virtual, y luego nos pegan un zurriagazo, nos pegan una bofetada tan grande con esto que nos descoloca. Yo creo que fue usted el que me contó la anécdota. Dice, ¿qué es el hombre? Dice, el hombre es un tipo que nació tumbado en las playas de Castellón y en su soberbia se irguió y en su soberbia caminó y caminando incluso llegó a Valladolid. Sí, eso lo decía un amigo mío que la familia era de allí, es juez, bueno, eso lo decía el hermano de Luis Herrero.
de Luis Herrero, el periodista, ¿no? Bueno, pues él lo decía, Fernando. Que eran de Castellón. Que eran de Castellón. Eran de Castellón, la familia materna, Algar, era de Castellón, y lo contaba él con... y que su padre falleció volviendo de Palencia. De Palencia, sí. Y él lo contaba y decía, el hombre nació, cuando se ponía estupendo, ¿no?, con una cerveza, ¿no?, el hombre nació para el horizontal y el Mediterráneo. Y guiado de su soberbia, se irguió y anduvo y llegó incluso a Valladolid, ¿no? O sea, que era un hombre del Mediterráneo aquí estudiando Derecho, con los inviernos de Valladolid, pues lo debía de llevar fatal. Bueno, pero es en esa línea, es decir, en la línea de que el hombre se le ha olvidado, por un lado, que es mortal, es decir, que viene un viento, un siroco, estos días, mira donde tenemos el desierto, ¿no? O sea, esto, bueno, y dos, que podemos repetir nuestros errores. Yo leí, no recuerdo a quién, recuerdo que era en la Gaceta Ilustrada, aquella publicación que había en los años 70, a raíz de la crisis del petróleo de Irán y de los primeros movimientos extraños en la zona, y la guerra había sido la guerra de mayo, de los 6 días, y luego ya empezó lo de Irán y la deposición de él. Y decía el articulista, que me lamento no acordarme de quién era, decía, si después, porque estuvo el mundo muy tenso, y decía, si después de 2 guerras mundiales la humanidad puede caminar hacia una tercera, hay que buscar el microbio de la estupidez humana. Y en esas estamos. Es decir, por un lado nos han dado una bofetada con la pandemia, y por otro lado tenemos una situación que no sabemos por dónde va a salir, pero que independientemente de que no va a salir bien de ninguna de las maneras, parece ser, esperemos que no salga totalmente mal, pero no me importa la solución, me importa lo que quiere decir los dos acontecimientos. Uno, hasta dónde llega la soberanía humana, Ucrania-Rusia, y dos, hasta dónde llega la soberanía humana por el otro lado, es decir, por el creernos que somos intocables. Por corroborar las concomitancias, en este, que es ya una tertulia que mantengo con mi amigo Rafa, si vemos la guerra de los 30 años del 16, si vemos las guerras napoleónicas centroeuropeas también del 19, si vemos la guerra mundial del 20, la primera, que también tuvo su propia pandemia, estaríamos cumpliendo el dictado. Dios quiera que no estemos en una tercera guerra mundial, pero ya estamos en una guerra en Europa y además con nuestra pandemia. Es este empeño de la historia en repetirse y el empeño del ser humano en no leerla. Sí, bueno, y la geopolítica. Es decir, alguien dijo que Francia tuvo muchas guerras con todo el mundo mientras no tuvo fronteras naturales. Es decir, cuando consiguió fronteras Pirineos, fronteras Alpes, lo único que le quedó es Alsacia-Lorena por arriba, que es lo que le sirvió para pegarse con Alemania, ¿no? Bien, a mí lo de la geopolítica me llama la atención, mucho me ha llamado toda la vida, como motor de muchos acontecimientos históricos o de explicación de muchos acontecimientos históricos, porque claro, Rusia busca una salida al mar franca, no tener que salir por el Mar del Norte, no salir por el Mar Báltico, aunque tiene que salir porque al final los últimos estrechos son europeos, y la salida al Mar Negro, pues ya veremos cómo se las arregla con los turcos o tal. Claro, pero es que al final, con China detrás, hay una utopía que es un continente está en manos de lo asiático, Asia, Japón, tal. Otro continente, Rusia, Europa, está en manos de los rusos, y otro continente está en manos de los americanos, con 2 océanos a izquierda y a derecha, y todo el continente para ellos. Y a lo mejor son 3 grandes continentes, 3 grandes esferas Claro, eso va a depender, porque Estados Unidos, Canadá y China parece que pueden gozar de estabilidad, pero eso va a depender de la estabilidad europea. Y sobre todo que nosotros vivimos en democracias liberales que en nuestra órbita americana, europea, están de moda, pero no en todos los lugares del mundo la democracia está de moda, no siempre estuvo de moda. De hecho, la democracia en Europa llega vigente más o menos un siglo. Hace un siglo en Europa no había democracias. Claro, a mí me llama la atención esto, en la línea de lo que dices. Mira, mi hijo, que ha vivido en Nueva York unos años, yo estaba allí con él, y un día me decía, mira, papá, lee la prensa. En Estados Unidos no existe Europa. Existe el aliado inglés, el aliado francés de verdad, porque a Francia la quieren porque son los que le hicieron la revolución y la independencia de Inglaterra,
y las cuestiones económicas son Alemania. Y Europa es el sitio donde se va de vacaciones, a buen precio. Y a ser culto, lo que decías tú antes, y a forrarnos un poco de Donatello, de Leonardo y de Capri. Claro, eso es verdad. Es decir, realmente el papel que juega Europa en el concierto internacional, aunque los europeos nos miremos el ombligo, no es lo que los europeos nos creemos. Y Rusia no es una democracia, como tampoco puede serlo fácilmente el Magreb, como de hecho China no lo es. Bueno, pero es que tú ves el puerto de Los Ángeles, el comercio del puerto de Los Ángeles es un comercio con Japón y con China. O sea, por donde pasa, no sé, pero prácticamente el 70% de las mercancías del mundo. Son economías abiertas, pero en sistemas políticos centralizados. Y nosotros nos creemos que como somos cultos, somos europeos y tenemos ese barniz que ha llegado ya a todas las capas sociales y a la burguesía y tal, bueno, tenemos una especie de inmunidad, bueno, pues quiero decir, evidentemente somos el origen de la democracia, de la clásica con Grecia y de la moderna con la Revolución Francesa, sin olvidar la inglesa, que decapitó a un rey en el siglo XVII y le hizo jurar la Carta Magna a otro, a Juan Sin Tierra, en el siglo XIII. Es decir, cuidado, pero ¿nos está sirviendo eso para realmente sentar las bases de nuestro futuro? Esa es la gran pregunta. Y yo creo que ahí es donde ahora nos están descolocando los acontecimientos. No, los dos, la pandemia y los rusos. Los dos nos han pillado a pie cambiado. Y en la conciencia de la repetición permanente de la historia. Vamos a abordar un aspecto que hemos dejado un poco aparcado porque enseguida nos enrollamos, como es el de la sostenibilidad cultural. ¿En qué medida la cultura en Castilla y León puede ser un factor económico, un motor económico, una fuente de ingresos? Usted tiene un concepto que es el de los sistemas territoriales permanentes que harían viable determinados activos culturales y su explotación. Pongamos por caso, por ejemplo, el vestigio más relevante que tenemos de nuestro gran siglo de oro en Castilla y León, como fue el siglo XV, los campos del Renacimiento, en una directriz que empezaría en Arévalo y acabaría en Paredes de Nava, donde ahí se guisaba el bacalao. ¿Ustedes han sido capaces de dotarle del proyecto Campos del Renacimiento? ¿Qué es esto de los sistemas territoriales permanentes? A ver, es decir, tenemos un territorio que vale, presumimos de que es el territorio más grande de Europa, pero eso no es ninguna ventaja ni ninguna ayuda, o sea, sirve para presumir de eso. Es un inconveniente. Somos una parte de eso que se ha venido a llamar la España vacía, vaciada, lo que sea, es decir, sufrimos una despoblación endémica desde prácticamente el final de las guerras carlistas o poco más. Mediados del 19. Sí, con vaivenes. Luego, evidentemente, la autarquía del primer franquismo de la posguerra hace que suban las poblaciones porque la gente está muerta de hambre, se va a su casa, come el conejo, tal y cultiva. Y se acabó, ¿no? Pero vamos, con altibajos, pero prácticamente desde mediados del 19 el mundo rural interior, porque no hay consumo, no hay gente y sobre todo porque no hay más que ver. En los mapas, hay unos mapas del Instituto Geográfico con los puntos de infrarrojos por luces de todo el mundo, pero si uno ve la península ibérica, está toda la costa iluminada, Madrid, Sevilla y se acabó. Sí. Es decir, lo demás está apagado. Sí. ¿Por qué? Porque, a ver, el mar de siempre da comercio, da industria, da trabajo, da de todo. Bien, los que no tenemos mar y encima tenemos regadío a la fuerza, costoso, que no tenemos, nosotros no somos Francia, un país llano a 100 metros sobre el nivel del mar o menos, donde entra una nube, arrasa 600 kilómetros lloviendo todos los días que llueve. Sí. Claro, tenemos muchos problemas para poder ser competitivos. Y además hemos escogido lo barato, es decir, ahora traemos trigo de Ucrania, bueno, pues a ver qué pasa ahora, es decir, en vez de que lo produzca el agricultor de toda la vida, porque es más barato traerlo de allí. Bueno, era más barato traerlo de allí. Esperemos o cobrar por quitarlo, que es la PAC. Claro, o cobrar por quitarlo, ¿no? Es decir, y ahora nos vamos a dar cuenta de que, hombre, hay un control sobre nuestros recursos que deberíamos de tener aquilatado para emergencias, para no sé qué. Cuando sale el Biden y dice, bueno, ponemos 80 millones de litros de barriles de petróleo sobre la mesa siempre que haga falta. Claro, porque les tiene.
O sea, hay que tener una reserva. Nosotros nos hemos quedado sin muchas reservas, ¿vale? Sin muchas. Pero el patrimonio no es deslocalizable. Pero el patrimonio no le podemos mover, ni le podemos dar, sino que le tenemos que cuidar porque lo dice la ley y porque además es lo lógico para transmitirlo a nuestros descendientes, y tenemos que hacer que cueste menos. Bueno, yo hace ya mucho tiempo que he dado incluso alguna charla sobre ello y tal. No, en un sitio como Castilla no se puede pensar que el patrimonio va a ser autosuficiente. No lo es nunca, porque ahora no me sé las cifras actuales, pero la última vez que lo miré hace unos años, 4 o 5 años, el Real Patronato de la Alhambra y Generalife, con 3 millones y pico de visitantes que pagan una entrada a 10 euros, a 11 euros, a 12 euros, en aquel momento era 9 euros, necesitaba todavía medio millón de euros del Estado para financiarse. Sí. ¿Vale? Es decir, que nadie puede pensar que si yo pongo 4 iglesias en valor y hago un museo territorial como este, con esto tenemos apañado el sistema. Pero a lo mejor conseguimos que el sistema pague su luz, enseñe las obras, cuide las obras, abra la puerta al que quiera verlo, y bueno, y poco a poco, porque claro, franceses, ingleses, incluso alemanes, llevan viajando siglo y medio. Los españoles llevamos viajando prácticamente desde la transición. Sí, sí. Es decir, que la cultura del viajar, del conocer, del ir a ver... Aquí hemos tenido la cultura de ir a la playa. Pero, sin embargo, la cultura de ver monumentos y de pagar por verles y tal, esa todavía nos quedan años. Ya la gente se va dando cuenta de que en todas partes sí, van y pagan. ¿Por qué si yo voy a Florencia voy y pago? ¿Por qué si voy yo voy y pago? Hasta en Portugal, que ponen a una señora, los párrocos, allí a la puerta, pero cobra 2 euros por entrar. Y cobran hasta por circular por las carreteras. Claro, es decir, que a lo mejor tenemos que acostumbrarnos a que la sostenibilidad del patrimonio se tiene que basar en organizar sistemas, campos del Renacimiento, me da igual, castillos, un leitmotiv que puede unir una comarca de una provincia, una comarca interprovincial o no comarcas, es decir, lo que en el Estado eso se llaman redes de cooperación, pero que pueden funcionar. Es decir, usted tiene todos las boticas clásicas de Castilla y León. Entonces tiene la red de boticas. Bueno, pues ahora veremos cómo hay que unir eso, qué difusión hay que darlo, cómo se enseña, cómo se aplica. Que es otra cosa. Nosotros hicimos desde la Diputación de Palencia un programa europeo con 5 países que lo coordinamos nosotros para hacer qué hacer con el patrimonio en los planes oficiales de enseñanza. Es decir, porque muchas veces en los libros de texto dicen una cosa y el profesor, el que puede y sabe y se molesta, les lleva a ver no sé qué, pero no hay unas herramientas en la que a los profesores se les haya dicho, pues ¿por qué no va usted a esto o por qué no hace esto? ¿Vale? Es que yo creo que esto es clave para que sea permanente y por lo tanto sea sostenible y no adyacente. Necesitamos que sea pertinente y para que lo sea necesitamos que exista un cierto factor identitario, un sentimiento de pertenencia que deviene del conocimiento. Bien. Esto que decimos, de la vigencia y de la potencia que tenía la Castilla del siglo XV. Esto era Nueva York, esto era Florencia, aquí estaba Berruguete, que era lo más, era Whitney Houston de la... No, y venían los de fuera, vino Rubens. Pero no lo sabemos, es más, a veces ni nos lo creemos, eso sí, Becerril, Paredes... Bueno, quizá porque no lo hemos estudiado. Porque ha estado mal visto, es decir, yo creo que Castilla ha sufrido, lo que hoy es Castilla y León, ha sufrido... en los daños colaterales de la transición y de la lucha contra el franquismo, etc. Es decir, la identificación que hizo el régimen de Franco de la España imperial y la España gloriosa con los valores castellanos, de alguna manera, desde el Cid a la reina Isabel, eso no ha hecho más que perjudicar a Castilla. Porque los demás... El cliché. Los demás nos ven... como franquistas por tener a Isabel la Católica, mientras que la primera biografía de Isabel la Católica la hizo a mediados del siglo XIX un americano, que dijo, oiga, que estos tíos tienen una reina que se la acabose, ¿no? O sea, pero no porque fuese a misa o no fuese a misa, sino porque como mujer reina es uno de los espectáculos de la historia, la reina católica. Entonces, claro, pero eso se identifica
con los valores de la mujer de la sección femenina, del no sé qué, claro. y entonces se fastidió. Claro. Ya hay una mala mirada sobre la historia de España. Claro. Entonces, la historia de España, a la que yo creo que ha contribuido de alguna manera a revalorizar Pérez Reverte con sus, con sus novelas de todo tipo, ¿no? O sea, claro, es decir, es que, mire usted, un país que tuviese la historia de Castilla, teniendo en cuenta que hay países en Europa más pequeños que Castilla, o sea, territorialmente, o sea, y de habitantes también. Un país que tuviese la historia de Castilla estaría aplaudiendo con las orejas, publicitándolo, haciendo películas, haciendo series, haciendo lo que sea. Sí, los ingleses están contando su historia, que, claro, a partir de hundirnos a nosotros, es muy gloriosa, pero nosotros hemos sido los señores que mandábamos en el mundo, en la época, en época. Es decir, que no se trata de mandar en el mundo ahora, se trata de que en aquella época, tal como eran las cosas, Castilla y León, que era el germen de toda España, era una potencia mundial. Marcaba la moda, marcaba los matrimonios de la gente, marcaba la economía maltrecha, porque nos lo gastábamos en guerras y en otras muchas cosas, y mantener una pica en Flandes era eso, una pica en Flandes, ¿no? O sea, entonces, bueno, y todo eso se estudia mirándolo como de encima. Esto es lo que dicen los viejos, esto es lo que dicen los franquistas, esto es lo que dicen los fachas, esto es lo que dice... No, eso es lo que dice la historia. Es que es muy interesante eso, porque al final, ¿a qué le han sacado partido los americanos? A su epopeya, a su época, la conquista del oeste americano, que fue un acto cruel. Y sin embargo nosotros en este ejercicio, usted conocerá bien este concepto de la absentia memoriae, que es lo que le aplicaban los romanos al emperador anterior. Parece que siempre estamos enmendando el periodo anterior como un periodo grotesco, como un periodo decadente. Y así resulta que no sale, que nunca tenemos un momento épico. El ejemplo de Isabel la Católica es perfecto. Desde el siglo XIX nosotros construimos siempre contra otro. Claro. Es decir, incluso la alternancia de Maura y compañía y la alternancia de ahora es una alternancia con la de no es no, ¿no? O sea, que es una alternancia en la que estos son unos y nosotros somos los otros. No hay, bueno, ustedes son unos de una manera, nosotros somos otros de otra manera, y juntos somos lo que somos, pero juntos, no solo unos ni solo otros, ¿no? O sea, los americanos, me parece interesantísimo el ejemplo, es decir, si nosotros con nuestra historia hubiéramos hecho los metros de películas, series de televisión, no sé qué tal, que han hecho los americanos, desde las más populares Bonanzas hasta todo John Ford, bueno, quiero decir, John Ford ha conseguido de un paisaje que, bueno, que nos gusta porque lo hemos visto, pero que allí es un desierto con un montón de kilómetros para pudrirse, bueno, esa es la meseta castellana del Cid, sin los valles, pero ¿vale? Entonces no hemos sacado partido, pero si los italianos han hecho unas series como la de Leonardo, los ingleses han hecho unas series del Imperio Romano, la de Yo Claudio, tal, espectaculares desde el punto de vista de la historia, que ha visto todo el mundo. Todo el mundo sabe más de Roma por ver la serie Yo Claudio que por lo que haya estudiado de Roma. Todo el mundo sabe más. Bueno, y la serie de Isabel la Católica aquí, al fin de cuentas, con todos muchos errores que comparto con mis colegas que tuvo, pero el meollo de la cuestión estaba bien explicado, ¿no? O sea, bueno, pero una serie. Claro. Hay otros fallidos, unas que están ahora por canales privados, que son un fallido, tanto la del Cid como la de la Reina. Bueno, pues no sé, es que seguramente, lo has dicho antes, no conocemos nuestra historia y si no la conocemos más la podemos querer, no en el sentido, si yo no digo que lo que hacía Felipe II estaba bien hecho, lo que digo es que Felipe II era un hacha en su momento, ¿no? Y no podemos difundirla, no la podemos querer y no la podemos difundir, y entonces nos comemos los productos de otros y estamos más colonizados de lo que parece, ¿eh? Claro, o esta pulsión individualista que tenemos, ese ingeniero que se acercó a uno de los artesanos que picaban piedra cuando construían, y dice, usted qué hace, yo pico piedra, y usted, yo pico piedra, y usted, yo construyo una catedral. Parece que estamos más tendentes a pensar que estamos picando nuestra propia piedra de nuestro propio quehacer, y que la construcción de la catedral sería como algo que
mal gregarios somos como que acabamos haciendo mal. Y saco lo de las catedrales porque antes se lo he sugerido, pero quiero también hablar de ello en un espacio como este en el que, por ejemplo, ha estado nuestro Julio Llamazares, que ha tenido la santa paciencia maravillosa de recorrerse todas las catedrales de España y ha escrito 2 libros sobre ello. Estamos hablando de nuestros principales activos culturales en muchas de nuestras ciudades, León, Segovia, que seguramente no comprendemos bien. Es decir, durante siglos, seguramente, bueno, pues es muy probable que hasta entrado el siglo XX, pero desde luego hasta la guerra de los franceses, la catedral era la fiesta por excelencia. Es decir, la misa mayor de todas las semanas se hacía en la catedral. Una misa mayor que duraba 3 horas, con pontifical, con los órganos 2 muchas veces tocando, con incienso, con los ropajes, en una sociedad en la que el único sonido que había era el de los pájaros y el tirurit del afilador que afilaba en la piedra, en las tijeras. No había más sonidos, no había, nadie oía ningún sonido nunca en una ciudad, en un pueblo, en ningún sitio. Entonces, claro, nadie veía color nunca. O sea, en alguna casa había una virgen, o había un cuadro malo, o había tal. Un abogado podía tener algo más, pero nadie tenía muchas cosas en su casa. Todo eso, el gran fasto se veía en la catedral. En alguna iglesia grande, pero en la catedral. Y entonces, la catedral no es solo el sitio ese donde vemos ahora y podemos, de la mano de los historiadores, reconstruir nuestra historia y nuestro pasado. No, la catedral es el sitio donde se celebraba la proclamación del rey, cuando llegaba la noticia desde Madrid, donde se celebraba el nacimiento del príncipe, cuando llegaba la noticia desde Madrid, donde se celebraban las exequias por la reina, cuando se llegaba la noticia de Madrid. Los acontecimientos especiales de la vida aburrida, monótona y plagada de enfermedades de la edad moderna y de la Edad Media se vivían en torno a la catedral. Por eso era importante, porque todo lo que se salía de lo común tenía una vinculación con la catedral, es decir, tenía una vinculación con el rito, que ya pasaba en la antigua Grecia y en la antigua Roma. Los ritos, los fastos, todo eso tiene que ver con los cultos a los dioses griegos o el culto al dios católico. Y luego el ciudadano, evidentemente, de aquella época era más religioso que el posterior, pero era lo que le permitía su cosmovisión religiosa se plasmaba en unos hechos físicos que le sacaban de la cotidianidad en su día a día. Eso realmente eso es una catedral. Hoy es un museo grande, pero en la vida de aquellos señores que las construyeron, era el centro de la vida de la sociedad. Por eso, donde hay una catedral, en Europa y en España, en las ciudades donde hay burgueses. Claro. Y los burgueses pagan sus enterramientos en la catedral, mandan sus misas en la catedral, sus hijos se hacen clérigos y son los que no heredan, son canónigos de la catedral. El propio Jorge Manrique, su padre pidió una canonjía para él en la catedral de Palencia, el conde de Paredes. Entonces, quiero decir, la catedral rige la vida de la ciudad, porque está el obispo en una ciudad donde están los nobles, los ricos, etcétera, pero la otra parte es el poder religioso, pero a mí no me interesa como contrapoder o no del poder civil y de las clases populares. No, a mí me interesa como el sitio, lo religioso en sus lugares especiales, y especialmente en la catedral. Lo religioso es la manifestación de todo. O sea, no sé si es Fulcanelli o quién en el libro de las catedrales dice que había una inscripción que decía eques festa dies festarum festa dierum, eques clara dies clararum clara dierum. Este es el día de fiesta, de la fiesta entre las fiestas. Este es el día de la luz entre las luces. Eso es la catedral. El problema de la catedral es que en su cotidianidad, como muy bien dice, lleva la penitencia. Los que hemos nacido, por ejemplo, al lado de San Martín de Fromista, para conocer la importancia de San Martín de Fromista hemos tenido que mirarnos una mirada tercera exterior, porque aquello que está a tu lado desde pequeño, ¿nunca te parece que tiene la relevancia que ciertamente tiene, excepto cuando alguien de fuera te lo explica? Le voy a contar una anécdota personal que me hizo ver a mí eso.
Mi trabajo de curso de metodología de la investigación de la historia del arte aquí en Valladolid, de la mano de mi maestro y amigo Jesús Urrea, entonces mi profesor reverenciado Jesús Urrea, fue sobre la iglesia de San Miguel de Palencia. Entonces yo venía a clase a Valladolid y los domingos pues me iba a San Miguel, medía, fotografiaba y tal. Claro, yo fotografiaba con mi trípode, pero empezaba la misa. Y cuando había una misa cada hora, yo me salía fuera, hacía las fotos de fuera y mientras hacía a la misa. Cuando acababan las fotos de fuera, rápidamente me metía ese cuarto de hora a hacer las fotos de dentro. Y entonces me di cuenta que yo estaba fuera pinchando, metiéndole un tiro a la torre con mi teleobjetivo y salían las señoras de la misa y me decían, mira, claro, si es bonita. Es decir, para ellas era el sitio de ir a misa. Sí, sí. No era o de la vaquería que había al lado de comprar la vaquería de los Granja. Claro, era el sitio de ir a misa. Nadie ve la iglesia de su pueblo como un monumento. Nadie ve la iglesia de su historia como un referente histórico o como un referente cultural. Es el sitio donde iba a misa. Sí. Quizás sea la mejor enseñanza que tengamos que extraer de esta conversación, que lamentablemente tiene que terminar por tiempo, no por pasión, porque estaría yo todavía 3 horas hablando con Rafael. Tomar distancia de las cosas, buscar un punto de vista exterior, buscar un tercer punto de vista, mirar las cosas con una mirada diferente a la que vemos todos los días, escuchar más que hablar, porque seguramente en nuestro propio interior lo que llevamos es la semilla de la endogamia. Y esto es lo que a veces nos mantiene un poco encapsulados contra cosas que podrían enriquecernos. Sí, y nos convierte en paletos de una doble manera. Una, o porque pensamos que lo nuestro es lo mejor nada más, porque no vemos la mirada de fuera, o dos, porque cuando vamos fuera no comparamos bien y decimos, mira, esto es lo que tienen. Perdona, si lo tienes tú igual o mejor en casa. Es decir, que cuidado con pasarse de frenada. Tan malo es pensar que como tu iglesia no hay otra en el mundo, a pensar que la iglesia del de fuera es mejor que la tuya. Porque eso nos pasa. Y vamos por ahí y la persona que sería incapaz de pagar 5 euros por entrar en el museo parroquial de al lado de su pueblo, resulta que lo paga en Barcelona por ir a ver el Museo de Arte de Cataluña o lo paga en París por ir a ver el Louvre, ¿no? Siempre nos ha costado mucho viajar, porque en Castilla el mar estaba muy lejos y para llegar a Santander era difícil. Claro, Alberti desarrolló el concepto del marinero en tierra, pero él era del puerto de Santa María, claro. Él lo tenía más fácil. Así da gusto. Es más difícil ser marinero siendo de Fromista, que también es un pueblo marinero por otro lado, porque bueno, San Telmo... Y la generación del 98 de alguna manera también ha hecho daño a Castilla, es decir, la mirada que toda la generación del 98, que generalmente es de la periferia, Azorín de Alicante, no sé, todos miran hacia Castilla. Y luego las frases lapidarias tipo Ortega, ¿no? O sea, señor, en Castilla la horizontal es el galgo y la vertical es el chopo, y esas cosas que dice en el libro de viajes al ir hacia Asturias, hacen que se haya visto lo castellano como algo que en sí mismo es un valor, sin necesidad de regarle, ni de construirle, es decir, porque ellos miraron desde fuera con admiración a Castilla, el propio Unamuno, pero nosotros todavía no hemos llegado a hacer esa mirada desde fuera que dices tú a esa Castilla, ¿no? Ese orgullo de pertenencia es el que a veces es un poco la principal anemia que padecemos y de la que seguiremos hablando. Seguro que habrá más ocasiones de hablar con Rafael Martínez. Siempre que queráis, por aquí estaré. Al que quería entrevistar y no he podido, porque he acabado haciendo una tertulia. Gracias, Rafael. Gracias a vosotros. Y a ustedes, gracias también. Espero que esta conversación les haya suscitado algún debate, alguna reflexión interior, que luego podemos seguir en otro momento en nuestra propia casa. Tendremos más oportunidades de encontrarnos aquí, en el canal Fundos Forum. Muchas gracias.